Hola a todos, les voy a enseñar cómo instalar GNS3 en Linux. Esto es algo muy común para aquellos que estudian redes y tienen que saber cómo instalar GNS3. Por lo general lo instalan en Windows. Yo lo voy a instalar en Linux porque obviamente es más difícil que instalarlo en Windows. Y lo segundo es que lo voy a instalar en Ubuntu, que es la versión fork más común que se usa en Linux, sobre todo para los principiantes en realidad. Ok, primero que nada, esto es muy fácil. De hecho, es mucho más fácil de lo que recordaba. Vamos a ir a la página de GNS3. GNS3 es un emulador que te permite correr programas, digámoslo así. Te permite correr programas que emulan switches y routers, más que todo routers. La diferencia entre GNS3 y Packet Tracer es que Packet Tracer es un simulador. Un simulador solamente simula las acciones que haría un router. GNS3, al ser un emulador, no lo simula, emula. Por tanto, corre el mismo software que correría un router funcionando. De esta manera es mucho mejor que un simulador, pero también tiene sus desventajas. Primero que nada, vamos a instalarlo. Redownload en la página de GNS3, Linux, download. Y como verán, aquí no se descarga nada, se tiene que instalar en código, lo cual asusta a muchas personas, pero realmente el código es muy simple. Vas a consola y empezamos a copiar el código. Yo lo voy a explicar para qué sirve cada código. Sudo add repository. Simplemente agrega la biblioteca donde se encuentra el programa que va a descargarse. Veamos. Primes intro para continuar. Y listo. Está agregando las bibliotecas. Mejor dicho, repositorios. Que es donde está la información de donde va a jalar para poder descargar el programa una vez que lo quiere instalar. Listo. Sudo add update. Esto simplemente es para hacer un update en tu lista de repositorios, lo cual tienes que hacer cada vez que agregas un repositorio nuevo. Aquí me dice que hay upgrades listos, pero eso no importa en este momento. Y aquí es como instalas el programa. Sudo apt install GNS3 GUI, significa la versión gráfica de GNS3 y GNS3 Server. ¿Eso continúa? Sí, obviamente, ya está instalando todo. Es un desorden enorme de haber instalado Nala primero en esta partición de Ubuntu. Pero como solo es mi laboratorio, no me preocupé de instalar muchas cosas. Pero por lo que pueden ver ahí, está descargando e instalando todos los paquetes necesarios para correr el GNS3. Aquí te está pidiendo que configures el Ubridge. Al uso, ya. Básicamente le tienes que dar sí para poder correr algunos programas extras. El Ubris te da permisos para poder usar el GNS3. Por ejemplo, Wireshark, sí. Este viene de. Wireshark viene instalado con el GNS3. Al menos en Linux, no recuerdo. En Windows si viene instalado o no. Pero en Linux sí viene instalado con GNS3. Una vez termine esto, vamos a poder correr el GNS3. Aún así va a haber algunos problemas de configuración que se tienen que ir revisando. Pero lo principal es poder instalarlo en primer lugar. Más que todo son problemas de permisos. Siempre problemas de permisos cuando es una instalación nueva de GNS3 en Linux.
Para porque instalándolo en Linux, bueno, una razón muy simple. Si lo instalas en Windows, tienes que descargar también una máquina virtual, que es desde del mismo GNS3, que viene con... Es una máquina virtual en Linux. Es bastante pequeña, pero el problema es que básicamente tienes que emular la máquina virtual y tienes que emular también los sistemas operativos de los routers que vas a instalar en este emulador. El problema con eso es que te jala mucha capacidad de tu procesador y en tu memoria RAM. Es un desgaste enorme. Mientras que en Linux, al ser ya Linux, lo corre de frente. Es mucho mejor si estás instalando este programa en una laptop o una computadora antigua que no tenga mucha capacidad. Te ahorra muchos dolores de cabeza. De pronto termina. En el pasado esto era mucho más difícil. Siempre había algo que se rompía, siempre había algo que no terminaba de instalar, tenías que buscar cuál librería se había roto, buscar de manera manual el paquete que se había perdido, descargarlo, ponerlo en la carpeta correcta, que todo funcione de nuevo. Hoy en día esto es bastante fácil. Solamente son los problemas de permisos al final que vienen con cada instalación nueva. Y prácticamente ya terminó, estamos en un 98%. La última parte siempre es la más lenta. Veamos, me falta un poco. Bueno, en lo que demora les voy a explicar cuál es la segunda parte que se instalar. Que normalmente por alguna razón la gente no instala. If you want EOU support. En primer lugar van a necesitar esto. Hay algunos software en el GNS3 que requieren que esto esté activo para poder usarlo. Pero para explicarlo de manera simple, esto agrega la arquitectura i386. ¿Qué es esto? Hoy en día todos los procesadores corren en 64 bits. En el pasado corrían a 32 bits y a 16 bits. Al agregar esto, permites que pueda correr que el GNS3 pueda correr este software que corría en 32 bits y en 16 bits, lo cual es necesario porque muchos de los sistemas operativos que vas a conseguir para correr en GNS3 aún están en 32 bits o en 16 bits. Y si tratas de instalar alguno de estos sin esta parte de aquí, simplemente no vas a poder. Te va a dar errores. O simplemente lo va a bloquear de frente y te va a decir hay un error con el IOU. Y acá terminó. Así que empecemos con esta. Fue bastante mucho más rápido obviamente que la previa instalación. Vamos de nuevo. Y acá lo instala. Eso es solo un add-on, así que va a ser realmente rápido. 32 megabytes. No, 37, 37.2. Y con eso ya está. Sé que el código asusta, sé que ver todas estas líneas asusta. Pero si estás estudiando tecnología, tienes que aprender a familiarizarte con Linux. Linux está en todo.
Incluso si estás usando Android, Android no es más que otra versión de Linux. Una versión más cerrada, pero Linux al final. Y ahora vamos a buscar GNS3. Lo más probable es que me dé algún error al inicio. Acá está GNS3. Porque siempre la primera vez que corre da algún tipo de error. Si da algún tipo de error, en otro video voy a mostrar cómo repararlo. Por ahora, esta es la instalación inicial. ¿Qué te dice aquí? ¿Cómo quieres correr el GNS3? La primera sería si lo tuviese en Windows. Se requeriría descargar otro programa, otra máquina virtual y correr una máquina virtual. Al mismo tiempo que corro todos los programas de OS que estoy instalando de routers, por lo cual no es lo ideal. Eso está mal en general, a menos que estés en Windows. En Windows eso es requerido. Run appliance on my local computer. Eso significa que va a correrlo todo desde tu partición de Linux. Es lo mejor que puede hacer. Y la última opción es hacerlo desde un servidor remoto. Esto nunca lo he hecho, pero aparentemente lo puedes hacer desde otro servidor. Mm, No le ve sentido hacerlo, sobre todo porque la idea aquí es aprender a usar Linux en primer lugar y segundo, aprender a aprovechar toda la capacidad de CPU y RAM que tenga tu laptop o tu computadora que no es muy potente. Esto lo dejan tal cual está. Esto sería bueno que se lo aprendan, porque lo más probable es que no sea la dirección exacta y después tengamos que buscar la dirección exacta. Pero por ahí, hasta ahí está bien. Se conectó el GNS3 local al servidor local. Servidor local significa que tu máquina es el servidor del GNS3. Todo está bonito hasta ahí. Y listo. Acá dice cuánto CPU está usando, cuánto RAM está usando. Y eso sería todo por ahora. En otro video voy a mostrar cómo configurar un iOS de Cisco en GNS3 para que puedan usarlo y puedan ver los errores que probablemente van a tener al tratar de instalarlo por primera vez.